Bienvenidos a una nueva edición de Junín Camino al Bicentenario, esta propuesta de Telejunín y el diario Democracia, en la que convocamos a personalidades de distintos ámbitos de nuestra ciudad para pensar justamente el Junín del Bicentenario, pero no solo anclados en el pasado, sino pensando de cara al futuro. Nuestra invitada del día de hoy, que es la primera mujer que viene a este ciclo, es una dirigente política muy importante, con una amplia trayectoria, ocupó distintos cargos en el Ejecutivo local, fue diputada provincial y actualmente es senadora provincial de una de las referentes de la oposición en la ciudad. Conoce de victorias y de derrotas electorales y cuando Junín llegue a los 200 años estará estrenando un nuevo mandato y tal vez, se lo vamos a preguntar, es una intuición, tal vez ella quiera ser la intendenta del Bicentenario. Veremos si esta es una de sus necesidades o de sus deseos. Recibimos entonces a Valeria Arata. Valeria, ¿cómo te va? Hola Sebastián, buenas noches para vos y para todos quienes nos están acompañando hoy. Bueno, empiezo por ahí entonces. Junín llega a sus 200 años en el 2027, cuando efectivamente se cumple el Bicentenario. Vamos a estar estrenando un nuevo mandato del Poder Ejecutivo local y te pregunto si te gustaría ser la primera intendenta del Bicentenario. Bueno, la verdad que, más que del Bicentenario, yo intenté ser intendenta en el año 23. Claro. Fui candidata, perdí con el ex intendente Petreca, que fue intendente hasta hace poquitos días. La verdad que obviamente que uno hace política y tiene intenciones, pero para el 27 falta mucho todavía, Sebastián. Me parece que es apresurar tiempos. Sí me parece bien que pensemos en una agenda del Bicentenario, que empecemos a pensar en la ciudad que proyectamos hacia adelante. Creo que es un hito histórico el que nos va a tocar atravesar en el 27, que tiene que ver con este Bicentenario. De hecho, desde la Agencia de Desarrollo hay una mesa en la que fuimos participando y que nos fueron convocando, en la cual participé activamente en todas las reuniones y convocatorias que hubo. Me parece que es un lugar y un punto de inflexión para nuestra ciudad para pensarnos de cara al futuro. Creo que hay situaciones que van mucho más allá de una gestión, de un intendente, de un mandato y tienen que ver con nuestra ciudad, con el Junín en el que vivimos, transitamos, caminamos, soñamos y la verdad tiene que ver con el Junín que nos merecemos. Creo que eso es el puntapié para poder hablar de esta agenda de cara al 27, pero de cara a los próximos 30 años. No se limita solo a lo que va a pasar en el 27, que pueden pasar muchas cosas que hoy sería ponernos en un poquito en visionarios. Y más cuando estamos viviendo una época en donde todo es tan efímero, ¿no? Hoy vivimos una época donde la tecnología nos ha superado y nos supera constantemente y lo que hoy es importante tal vez mañana ya es una noticia vieja. Entiendo, entonces no hagamos esto un programa de definiciones de candidaturas y hablemos sí de la ciudad. Sí, me parece perfecto. Junín está llegando a sus 200 años. ¿Cómo ves a Junín hoy? ¿Cómo la ves casi 200 años de haber sido fundada? Si tenés que analizarla como está, ¿qué ves? La verdad que veo una ciudad que está estancada con un montón de posibilidades para poder volver a ser lo que fue en algún momento en este transcurso de estos 200 años, de poder volver a ser esta perla o joya del noroeste que todos añoramos. Creo que estamos en un momento muy difícil, no solamente para nuestra ciudad, donde tal vez hay situaciones que se agudizan y se profundizan a diario, donde tenemos problemas de infraestructura que tienen que ver con la ciudad, problemas que quienes la transitamos y andamos todos los días lo vemos en el tema de la falta de mantenimiento que vemos en nuestras calles, la falta de planificación que hay en muchas situaciones que hacen a nuestra ciudad y a nuestra vida diaria. Creo que todas estas cosas nos empiezan a influenciar o nos influencian diariamente y eso hace que no sea la ciudad que los juninenses nos merecemos. Creo que desde ahí hay que empezar a pensar una ciudad con otra dinámica, una ciudad con otra lógica, pero sin perder eso que tiene que ver con la idiosincrasia juninense que tanto
nos caracteriza. Nosotros cuando hablamos de Junín, siempre quienes vivimos en Junín parece que viviéramos en la República de Junín y que tiene que ver con un montón de situaciones que nos pasan y que son propias de quienes nacieron en Junín o de quienes elegimos Junín para vivir, porque somos muchos los que venimos de la región y de la zona a vivir a Junín y con el correr del tiempo sentimos a Junín tan propia como quien ha nacido en la ciudad. Hablaba justamente de la idiosincrasia y mi pregunta que justo te iba a hacer ahora es sobre la identidad juninense, que es un poco lo que estabas hablando, y si podés, no digo definirla, pero sí definir algunas características, cómo somos los juninenses, qué ves que tenemos de característica común, digamos. Creo que es una ciudad que tiene mucha alma de pueblo. Es una ciudad donde se respetan ciertos horarios, se respeta la siesta, se respeta el vecino, sabemos al lado de quién vivimos, charlamos con ellos. Se sigue manteniendo esa tradición que tiene que ver con los bancos en las puertas de nuestras casas, que muchas veces y en todos lados donde uno recorre no existe esta situación, salvo que sean pueblos muy chiquitos y no ciudades de las características como somos nosotros, una ciudad de 100.000 habitantes o más, donde siga habiendo estos bancos en las veredas que permiten eso de juntarte con tu vecino, cruzar un mate, tener esa lógica de amistad donde nuestros pibes van a los clubes, donde nuestros pibes comparten la diaria, no solo en el colegio, sino también esos vínculos que tenemos donde más allá de la familia existen esos amigos que son familia. Y eso creo que es una clave de Junín, donde existe, todos tenemos una peña, todos tenemos un grupo, todos tenemos un club al que defendemos, todos vamos a la cancha, todos somos pasionales en defender todo eso que hace a la identidad juninense. Es una ciudad que ha crecido, se ha desarrollado en todo este tiempo, más allá de las dificultades que tenga, y quería ver si vos podés puntualizar específicamente en errores y aciertos que hayan sucedido en este proceso de desarrollo de Junín. ¿Cuáles son los puntos débiles que ves vos y algunos puntos fuertes? En los que después vamos a profundizar en el transcurso de la charla. Creo que es importante esto que se viene dando desde ya hace mucho tiempo y que no tiene que ver con esta última gestión de gobierno, sino que arrancó con el intendente Mario Meoni, en todo lo que tiene que ver en esto de los polos de conocimiento y de la criminología. Creo que en eso la ciudad viene posicionándose ya desde hace mucho tiempo, no es de ahora, sino, insisto, en su momento cuando Mario estaba en la gestión, siendo un visionario, abrió un polo tecnológico en lo que era Las Delicias, en Rivadavia. Sí, al fondo. La verdad que eso viene desarrollándose y es importante para nuestra ciudad, es importante porque puede relacionar todo lo que sea conocimiento con lo que sea esta nueva industria, que hoy es la industria del conocimiento, donde se aporta todo esto de la tecnología vinculado con la universidad, que también es fundamental y es un hito que en estos últimos años, 20 años, o sea que en el 10% de lo que vamos de este camino al Bicentenario, ha aportado muchísimo y ha hecho que nuestra ciudad también tenga otra lógica y otra impronta que tiene que ver con esto de poder abarcar o traer más gente de la zona por cuestiones de estudio, de trabajo. Dificultades veo en el parque industrial, donde hoy no tenemos las cloacas que se necesitan. Muchas veces tenemos problemas de tensión que tienen que ver con las distintas industrias. No tenemos un parque industrial totalmente pavimentado y tiene que ver con esto de que las cloacas no son las que corresponden y todos los industriales pueden hablarte y quienes están en el parque lo saben. Creo que es importante poder extender nuestro parque para poder seguir teniendo posibilidades de desarrollo industrial en nuestra ciudad. Creo que también en esa lógica del parque industrial le hace falta un acceso desde la ruta 188. Creo que hay que repensar lo que tiene que ver con las circunvalaciones de nuestra ciudad, que tiene que ser la ruta 188, hoy está pasando por el casco urbano, lo mismo que la circunvalación que cruza desde la 7 a la 188, con la entrada del parque en el medio. Todas esas situaciones creo que hay que reverlas y replantearlas para poder generar un desarrollo expansivo y extensivo de nuestra ciudad. Junín tiene una particularidad que cuando uno habla con gente que habla de urbanizaciones y demás, generalmente las ciudades crecen hacia el sur y en Junín está sucediendo lo contrario, porque se ha desarrollado toda aquella zona de Avenida Alvear que es un crecimiento hacia el norte y es un fenómeno que hay mucha gente que lo está estudiando y leyendo, pero bueno, la realidad es que creo que tiene que haber una planificación en esos sentidos. Creo que es importante
todo lo que se está dando de nuevas inversiones, pero creo que no hay que perder de vista la industria nacional. Creo que estamos en un momento donde, más allá de que estamos hablando exclusivamente del camino al 27, pero no podemos dejar de ver factores externos que no tienen que ver con nuestra ciudad, pero sí es importante apostar a lo local. Creo que es importante que nuestras industrias locales crezcan, que nuestras industrias locales tengan su lugar donde poder seguir haciendo su crecimiento. De hecho, yo conozco varios empresarios que tienen intenciones de poner sus industrias en el parque industrial, que hoy por una cuestión de capacidad no lo están pudiendo hacer. Antes de seguir con esto, quería mostrarte algo. Es una pequeña sorpresa que tengo. Voy a mostrar primero a la cámara. Y esto es a esta cámara. Es una imagen que posteaste vos hace algunos años. Necesito los lentes. Necesito los lentes. Me gustaría que me digas qué ves en esa imagen primero. Mi papá. Contamos un poco, eso es su diario. A ver, nada, se me pone piel de gallina. La verdad que, a ver, mi papá fue intendente de Arenales. Yo soy oriunda de Arenales, nací en Arenales, hace ya más de 20 años que vivo acá. Pero bueno, la realidad es que veo, nada, mi ejemplo. ¿Cuáles son los valores? A quien uno, a ver, yo me crié a su imagen y semejanza, si se quiere, con algunas diferencias, obviamente, pero nada, mi papá es un tipo que siempre trabajó por el otro, que siempre intentó hacer lo mejor que pudo, todo lo que pudo por nuestro pueblo y que de hecho sigue andando por el pueblo como siempre, ¿no? No es que es alguien a quien la política lo cambió. Siempre fue el mismo Negro Arata de siempre y la realidad es que él es... ejemplo, hoy en la mañana justo estuvo en mi casa y se reía porque en el medio de que tomábamos unos mates que yo te tuve un ratito, mi teléfono explotaba y me dice, yo no sé cómo viven ustedes ahora con la política. La verdad que nada, eso. Te quería preguntar justamente cuáles son los valores que legaste de él. Digo, él como político, vos como dedicándote a la política. Nada, creo que nosotros quienes hacemos política nos debemos a la gente y que eso es lo que mi papá me enseñó, que más allá de que uno ocupe un lugar, siempre tiene que tratar de dar una respuesta al otro y eso es lo que siempre trato de hacer. Hay que ser honrado, hay que tener palabra y sobre todo hay que ir por la vida con la frente alta, defendiendo los valores en los que uno cree y los que uno tiene. Dejamos de descansar a tu papá, sí, por supuesto. Y vos sos senadora provincial, fuiste diputada provincial, digamos que durante varios años de tu carrera política tuviste una visión macro de lo que sucede y de la provincia y por ahí un poco como tomando distancia de la propia ciudad. Teniendo en cuenta esa visión, ¿qué ves que nos falta? ¿En qué estamos un poco estancados en Junín respecto de otras ciudades, no? Más allá de haber sido legisladora, así muchos años, de haber estado en La Plata ejerciendo mi rol, de estar nuevamente hoy como legisladora de la provincia, como senadora, siempre, más allá de eso, siempre yo le di a mi banca un rol muy social, muy de caminar, de recorrer, de estar cerca de la gente. Más allá de lo que tiene que ver con nuestra tarea, que es efectivamente legislar, hacer leyes, debatirlas desde el Congreso, esa es la tarea de un legislador y así muchos los han llevado adelante durante tantos años. Siempre mi rol, o la impronta que yo le puse a mi banca siempre fue como una impronta más social, más de recorrer, más de estar cerca de todas las instituciones, más de estar cerca de cada uno de nuestros vecinos, en cada una de las necesidades, siempre tratando de dar una mano, de acompañar. Creo que eso es algo como una característica muy mía, muy propia de mí. Como una forma de hacer política específica. Exactamente. Y siempre, más allá de esto, de poder ver Junín desde afuera o de poder escuchar lo que nos hablan de Junín cuando uno sale de Junín, que también uno tiene eso de cuando habla con otra gente que se dedica a la política, con otros políticos, también encontrar eso de que, bueno, Junín, la Laguna de Gómez, Junín, Sarmiento, Junín, Argentinos.
Junín, Gabriel Ponce de León, Junín, Fede Pérez. La verdad que afortunadamente somos una ciudad que tenemos un montón de vecinos destacados, de instituciones destacadas que nos representan en toda la provincia y en el país. Eso por ahí siempre es un valor a destacar, y creo que uno por ahí viéndolo desde afuera o como vos decís, desde el otro lado, creo que son instituciones que necesitan mucho apoyo de nuestro Estado local, municipal, fundamentalmente, porque la verdad que tener un club en primera como es Sarmiento, sostenerlo como se sostiene, y cuando miramos toda la grilla contra los clubes que compite, son muy pocos los clubes que son sostenidos por una ciudad como es la nuestra. Claro. Porque tenemos ejemplos de Pergamino, no tienen un club en primera como tenemos, lo mismo pasa en el básquet hoy con Argentino. La realidad es que son instituciones que ponen todo el esfuerzo de los juninenses, y que Junín es una ciudad muy solidaria y muy comprometida, que cada vez que pasa algo, siempre estamos todos para poner el cuerpo. Pienso en la relación de Junín con la provincia de Buenos Aires. Siempre se habla de ir a golpear las puertas para que lleguen fondos, para que lleguen obras. Y te pregunto, vos que tenés vínculo con La Plata porque trabajás parte del tiempo ahí, si no se puede hacer algún círculo un poco más virtuoso que nos permita no depender de quién golpea la puerta, quién atiende, sino que haya una dinámica mejor. Una cosa es lo que se dice mediáticamente y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Nosotros los juninenses recibimos por ley de coparticipación los recursos que nos corresponden, recibimos de los distintos fondos que se fueron creando con las distintas leyes de presupuesto, recibimos lo que nos corresponde. Me parece que a veces lo que pasa es que mediáticamente se dice una cosa, puertas afuera o para la tribuna se dice una cosa y después puertas adentro sucede otra. Creo que también es importante tenerlo en cuenta. Yo siento que Junín no es discriminado en esos términos. De hecho, Junín en algún momento tuvimos la suerte de estar alineados nación, provincia y el municipio. Tampoco vi que hicieran 1.500 casas o 50 casas como se prometieron, o terminar las 25 donde terminó el mandato del intendente Petreca diciendo que iban a hacer esas casas. La realidad es que eso tiene que ver, y fundamentalmente hoy, hablando de Axel Kicillof como gobernador, que va a ser el gobernador sin dudas hasta el 27, y ahí veremos qué sucede, siempre ha apostado a Junín y a todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, poniendo recursos en todos por igual. Después, si las decisiones que toma cada uno de los que maneja esos recursos no son las acertadas, no es responsabilidad de la provincia. Y hoy sí, la provincia tiene una situación muy complicada financieramente, que no podemos desconocerla ni negarla. Tenemos un gobierno nacional donde no están sucediendo las cosas como se preveía, pero sí creo que tenemos la responsabilidad, nosotros como juninenses, de poder no aportar financieramente, no estoy hablando de recursos de plata. Creo que también nosotros tenemos, los juninenses, la responsabilidad de no buscar la responsabilidad del otro y sí hacernos cargo de lo que nos pasa en nuestra ciudad. Vayamos a Junín y empecemos a mirar un poquito hacia adelante. ¿Cuál crees vos que tendría que ser la matriz de desarrollo económico, para que nuestros jóvenes no se vayan, para que la ciudad avance, crezca? ¿Qué es lo que hay que potenciar? Creo que es fundamental potenciar los ejes que hoy ya tenemos vigentes. Todo lo que tenga que ver con la industria del conocimiento, tenemos que potenciar todo lo que sea turismo, teniendo la Laguna de Gómez, teniendo la Laguna de Capincho, el autódromo, el aeródromo, todas estas instituciones deportivas de las que hablamos. Creo que tenemos que potenciar el sector de la salud. Junín es un polo de salud importantísimo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con falencias, donde tenemos un sector privado que se está reduciendo, donde tenemos un hospital que está desbordado, donde siento que de camino al centenario tenemos que tener un hospital municipal que atienda a todos los vecinos y exclusivo para quienes viven en Junín. Que eso sería hoy como una pata, pero un proyecto que para mí es viable de cara a lo que se viene, de cara al bicentenario. Creo que es fundamental tener un hospital municipal para que se puedan atender los vecinos de Junín, insisto, exclusivo para quienes viven en Junín. Nosotros hoy tenemos un hospital interzonal que
es provincial y está destinado a toda la región sanitaria tercera, a los distintos pueblos, y es un hospital de alta complejidad. Tenemos el sector privado, que conocemos las distintas clínicas que tenemos en Junín, y tenemos los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de Salud del municipio, que bueno, tienen varias falencias. Por eso entendemos que un hospital municipal sería una de las necesidades que tenemos de cara al Bicentenario. Te voy a mostrar otra imagen. Sigo, espera, Sí. Fui nada más que por dos partes. Sí, por supuesto. Y a otro, creo que te dije de lo de tecnología, Sí, la industria del conocimiento, el hospital municipal, la laguna, y creo que también es importante potenciar nuestro sector agroindustrial. ¿Y eso cómo lo haría un municipio? No, el municipio generando las condiciones para que se puedan instalar las industrias de estas características. Hoy, en un marco muy difícil para cualquier tipo de industria. Sí. Debemos decirlo también, hoy las condiciones macro no acompañan a la industria nacional. Te decía que te iba a mostrar otra imagen. En este caso es una de las tapas del diario Democracia. La muestro primero atada a la cámara y después te la voy a mostrar a vos, que tiene que ver con la elección del año pasado, creo que fue, en donde tu fuerza política ganó las elecciones, en donde vos fuiste candidata a senadora. ¿Qué enseñanza te dejó esa elección? Porque venías de una elección anterior en la que fuiste candidata a intendente que no habías logrado el objetivo. Sí, creo que tanto de las victorias como de las derrotas se aprende, ¿no? Y no es una frase hecha. Yo creo que también esta victoria que construimos en unidad con todos los espacios del campo nacional y popular, fundamentalmente con el peronismo en septiembre del año pasado, tiene que ver con una metodología de trabajo que nos venimos dando desde hace ya algún tiempo. Nosotros arrancamos en el 21 en una lista de unidad en este momento, sostuvimos una lista de unidad en el 23 donde hicimos una gran elección más allá de la derrota, porque es una derrota que nos dejó la enseñanza que ordenados, que trabajando no estamos tan lejos del objetivo, que es lograr ser gobierno en Junín después de tantos años que no hay un gobierno que pertenezca a nuestra fuerza política. Y creo que el 25 no es más que una cronología de los pasos que se vinieron dando y que seguimos trabajando en esa lógica. De hecho, nosotros en el Consejo Deliberante tenemos un único bloque donde estamos todos los espacios trabajando en conjunto. Obviamente que cada uno con su impronta y entendemos que así tiene que ser, porque también con lo que tenemos no nos alcanza para gobernar y debemos seguir ampliando nuestra fuerza para poder lograr los objetivos, que es ser gobierno en el municipio, seguir siendo gobierno en la provincia y volver a ser gobierno en la nación. Vos sos una mujer, no, por supuesto no sos la única, pero que ha abierto camino en la política local. Y te pregunto si crees que esto efectivamente es así. Y si es así, ¿qué le podés aportar vos como mujer desde tu mirada a la política local? Creo que Junín siempre ha tenido mujeres destacadas en la política, porque no nos tenemos que olvidar de Mirta Cure, de Mirta Rubini, de Laura Esper, que fue diputada nacional, Malena Avaro, Yamila Alonso, Laura Ricchini hoy, Rocío Fiacone. Bueno, debo no olvidarme de ninguna. Pedimos disculpas. De todas las mujeres que estuvimos en el ruedo, ¿no? Y hablo en el ruedo a nivel provincial y nacional. Y creo que Junín siempre ha dado políticas con mucha trayectoria, políticas con mucha fuerza. Y creo que eso tiene que ver también con una ciudad que, más allá de tener algunas lógicas bastante afines al patriarcado, también habemos muchas mujeres que podemos y queremos ocupar lugares. Y nosotros desde la trayectoria y la carrera y el camino, fuimos haciendo camino al andar, ¿no? Porque en la legislatura cuando llegamos, todas nosotras y todas las que estoy hablando, éramos cupo, éramos una ley que tenía un techo. Hoy ya tenemos una ley de paridad en la que muchas de nosotras fuimos parte y hacedoras y trabajamos para que eso se logre. Creo que son caminos que hay que ir haciendo y son lugares que hay que ir ganando
Y a veces a las mujeres nos cuesta todo mucho más. Pero nos cuesta mucho más porque nos cuestionan distinto. Porque uno cuando hace política siempre, y me ha pasado, ahora ya no, pero en mis primeros pasos me preguntan, ¿y vos sos madre? Sí, yo soy madre. Sí, tengo una hija que hoy tiene 16 años. O sea, yo en el 2011 asumí de diputada siendo mamá de una nena de 1 año y 8 meses. Y así fue todo mi camino, siendo madre, toda mi trayectoria, teniendo un compañero que me banca a morir, que me acompaña, porque si no es imposible. Pero las mujeres siempre nos preguntan, ¿y tus hijos con quiénes están? Claro. Al hombre no se le pregunta ni se le cuestiona eso. La realidad es que en eso creo que todavía estamos, vamos rompiendo esas barreras y ya hoy no sucede tanto, pero también sucedieron cosas en la legislatura que antes no pasaban. Antes las sesiones eran de noche, antes era como que era más mítico, hoy las sesiones son de día, son más temprano. Eso también tiene que ver con la participación de la mujer. Y como mujer creo que más allá de que creo que somos iguales, de que somos pares, por eso creo mucho en la paridad, creo que nosotras también aportamos otra mirada, otra forma de ver las realidades. Uh-huh. Y tiene que ver con esto de que la mamá y el papá son iguales, pero las miradas son distintas. ¿Y entonces la ciudad está preparada para una intendenta mujer o ves todavía prejuicios? No, la verdad que yo creo que la ciudad está preparada para elegir. La ciudad es una ciudad que sabe elegir y que sabe por qué hace lo que hace. Y puede ser mujer, hombre. La realidad que entiendo que sí. Vamos a la ciudad entonces y empezamos, ya estamos por cerrar esta entrevista, pero quería saber de cara al futuro, bueno, ¿qué es lo que tendría que ofrecer la administración local pensando en las futuras generaciones, ¿no? Bueno, la verdad, de cara a las futuras generaciones creo que tenemos que replantearnos un montón de situaciones. Primero tenemos una baja de la tasa de natalidad, que eso no podemos buscar de verlo de cara al crecimiento de todas las ciudades. Tenemos que empezar a pensar cómo va a estar nuestra ciudad del futuro con la sociedad que vamos a tener. Vamos a tener una sociedad con más años, donde queremos hoy jóvenes que no acceden a su casa y que van a ir creciendo y no van a tener su casa propia para poder vivir, viendo hoy en el contexto que estamos con las jubilaciones que hoy tenemos, que no sabemos si vamos a tener. Creo que son cosas que tenemos que empezar a plantear como ciudad, a pensarla como gobierno local, a dar alternativas para poder tener un lugar para vivir, gente de la tercera edad que no tiene vivienda, que nos va a empezar a pasar. Hoy cuando miramos a nuestro alrededor, nosotros que ya no somos tan jóvenes, tenemos muchos amigos que no tienen casa propia. Y eso va a impactar con mayor fuerza a futuro. Va a impactar con mayor fuerza porque nos vamos a tener demandas que hoy no están dentro del Estado municipal. Creo que de cara al 27 tenemos que replantearnos esto que tiene que ver con el hospital municipal y con esto que tiene que ver con la vivienda para la tercera edad. Creo que son dos temas que nos van a empezar a atravesar y que aún todavía no se están viendo, pero son temas que tienen que ver con nuestra vida diaria y cotidiana. Y creo que también tenemos que apostar en generar muchas oportunidades para los jóvenes y para los niños. Antes de hacerte un pequeño ping-pong que te voy a hacer con algunas preguntas, quiero saber si hay alguna política pública específica que vos crees que se tiene que mantener en el tiempo, independientemente de colores políticos, personas que estén a cargo de los ejecutivos. Sería buenísimo que de cara al 27, que viene el Bicentenario, podamos constituir una mesa donde marcar ciertas políticas públicas con distintos actores, de instituciones intermedias, la universidad y la política, donde de cara a los próximos 10 años, 4 o 5 temas que tengan que ser políticas a largo plazo y no que tengan que ver con quién gobierne. Creo que puede ser seguridad, fundamental tránsito, que es una política que no se le encuentra a la vuelta de ninguna manera porque seguimos teniendo más accidentes de tránsito que siempre, lo vemos a diario. Salud tiene que ser otra de los ejes. Y bueno, y ahí te podría decir que si logramos hacerlo en esos 3 ejes, estaríamos más que satisfechos y seríamos unos innovadores de cara a lo que viene. Te voy a hacer 4 o 5 preguntas para que me contestes con un parrafito nada más. ¿Cómo le contás a una persona que no conoce Junín cómo es Junín? ¿Qué le podés decir? Que es una ciudad para vivir,
y que tiene absolutamente todo lo que uno necesita. ¿Cuál crees vos que es el tema o problema más urgente a resolver? Tránsito. ¿Qué? No. No, Está claro. un poco lo dijiste. ¿Y qué obra crees que sería clave para la ciudad? El hospital municipal. Me gustaría que me nombres algún talento que vos creas que tiene esta ciudad, que tiene esta comunidad. A lo mejor todavía no está explotado, o a lo mejor sí, pero ¿qué destacás? La cultura. ¿En qué barrio vivís y qué te gusta de ese lugar? ¿En qué zona? Nuestra Señora de Luján vive. Ahí sí. ¿Y qué te gusta de ese lugar? Nuestra Señora de Luján está del barrio Padre Refuela un poco más para el lado del centro. Refuela no existe. Por... De la avenida Padre Refuela. Bueno, del barrio Gregorio González. Exactamente. Para el lado del centro. Para el lado del centro hasta Álvarez Rodríguez. ¿Y qué te gusta de ese lugar? Y bueno, a mí me gusta de mi barrio, ¿qué es lo que más me gusta? Bueno, yo tomo la Plaza 9 de Julio como si fuera propia de mi barrio, no es. No es, sí. Pero bueno, elegiría... A ver... ¿O por qué te gusta ese barrio? No, a ver, es el barrio en el que pude comprarme el terreno para vivir en su momento, hace 20 años atrás. Sí. No sé si elegí el barrio donde vivir. ¿Qué me gusta de mi barrio? Me gusta que mis vecinos nos conocemos todos, que tenga esa lógica de barrio. De barrio, bien de barrio. Porque vos, nada, que seamos muchos, conocer al de la esquina, hablar con el de enfrente. Eso es lo que más me gusta de mi barrio. A mis entrevistados siempre le pregunto si tiene algún tesoro escondido en la ciudad. Yo le llamo tesoro escondido a un lugar que por ahí te guste, que una casa, una esquina, una plaza, bueno, me dijiste, un barrio, una zona, que a lo mejor no lo vemos o está ahí y no le encontramos el gusto. Yo creo que tiene, a ver, no sé si es un tesoro escondido, pero para mí es algo como que no existe en ningún lado del mundo. Tiene la casa más chiquita del mundo, para el libro Guinness de los Récords. ¿Y cuál es? ¿La podemos ver? Del Club Villa, a media cuadra, Sí. hay una casa que tiene la ventana, la puerta, en un pasillo. El Club Villa, acá en la sede del Club Villa Belgrano. Perfecto. Y por último... No, paso y te pasa una foto. Está bien, la dirección o más sobre la calle. Sí. Y que, bueno, vos no sos de Junín, pero sí sos de Junín. ¿Qué sentís cuando decís que sos de Junín? Orgullo. Orgullo. Orgullo de pertenecer a una ciudad que tiene tanto, ¿no? Porque es una ciudad que tiene por ahí, no sé, pero tenemos la laguna. Vuelvo con todo lo mismo, ¿no? Sí, con sí. todo lo que hablamos a lo largo de la entrevista. Es una ciudad que tiene... Es una linda ciudad para vivir. Uh-huh. Antes de ir al final de nuestro programa, que es que nos escribas un deseo para Junín, te voy a preguntar algo que ya un poco lo contestaste, pero ¿qué consenso básico crees sobre los que tendríamos que apoyarnos para la ciudad post-bicentenario? Los 3 puntos que te di. Los que marcaste antes. Valeria, te pido, acá tenemos un papel, nuestros invitados siempre escriben un deseo para nuestra ciudad para los próximos años. Te invitamos. ¿Voy a ser la primer zurda en escribir? Me parece que sí. Con letra grande y clara, por favor. Bueno, lo voy a leer. Deseo que Junín vuelva a ser la ciudad que todos nos merecemos, con salud, trabajo, oportunidad y empatía. Lo muestro acá a la cámara y me gustaría que profundices un poquito en esta, que me diga por qué este deseo para nuestra ciudad. Que creo que teniendo todas esas cosas podemos lograr ser la ciudad que merecemos. Y cuando digo que nos merecemos, es una ciudad que tenga ese brillo que para mí le falta hoy a Junín. Es una ciudad que le falta
yo anoche fui al teatro, por ejemplo, ¿no? A ver La Desgracia. Y ver tanto talento juninense en el escenario, tanta gente cantando, una obra musical, me parece que eso nos falta más como atracción para que Junín pueda ser un polo turístico y a partir de ahí generar muchas de las situaciones de estas que hablamos. Hoy, y fundamentalmente hoy, en un contexto tan difícil donde muchas familias tienen multiempleo para poder llegar a fin de mes, donde hoy la plata no alcanza, generar oportunidades de turismo va a generar oportunidades laborales. Poder generar nuevas inversiones en nuestra ciudad va a generar nuevas oportunidades. Creo que es fundamental que la gente tenga trabajo porque eso dignifica. Tu deseo lo vamos a colgar junto con los otros ahí en nuestra pared y te agradecemos muchísimo. El deseo es que Sarmiento salga papel. Bueno, eso también lo vamos a ver, después se lo agregamos. ¿Verdad? Ahora vamos a colgar entonces tu deseo en la pared junto con el resto de los deseos. Nosotros ahora nos vamos, llegó el momento del final. Nos encontramos la semana que viene aquí en este ciclo Junín Camino al Bicentenario con un nuevo invitado para pensar la ciudad. Hasta entonces.